Estoy seguro de que os va a interesar mucho esta historia. Antes de empezar, suscríbanse al canal, dale like y comparte esta maravillosa historia. Muchos de nosotros estamos al tanto de los accidentes y las desgracias que han ocurrido o suelen ocurrir a lo largo de nuestra vida. Y creo que la mayoría de nosotros lo tenemos muy claro que son historias que han pasado y ya está, cada uno a lo suyo. Pero cuando nos paramos a pensar en ello y investigar un poco, nos encontramos con casos que no son nada normal ni sencillos de descifrar. Son casos con mucho misterio y mucha rareza. Y el barco del Titanic es uno de ellos. La historia de hoy y lo que dice el título es sobre el hundimiento del Titanic. Y es una de las historias más extrañas de los barcos. No estamos hablando de un barco que ha salido desde Inglaterra y de camino a Nueva York se ha hundido y ya está. No, no fue así. Jamás fue así el accidente del Titanic. He estado investigando mucho sobre este caso. He encontrado un montón de respuestas y versiones diferentes unas a otras. Pero lo que sí era cierto sobre el accidente de este barco tan gigantesco, os vais a quedar alucinados de lo que os voy a contar. Y antes de deciros esto, quiero dejar una cosa muy clara. Y es que hay muchas versiones sobre el hundimiento del Titanic. Y yo aquí solo transmito lo que los medios de comunicaciones habían escrito sobre la historia y el accidente que tuvo fecha en 1912. Había varias versiones. Y la primera versión dice que el Titanic contenía una momia robada de Egipto y se llama Tutankamón. Y ese nombre, cuando lo traducimos a la antigua lengua egipcia de los faraones, significa el destructor de los barcos. Y según el National Geographic, es la primera y el principal causante del hundimiento del Titanic. Y la segunda versión dice que se trata de la inauguración del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, que se iba a inaugurar en 1913 y que en el barco viajaban algunas personas que estaban en contra. Y como iban en ese barco, pues que provocaron el hundimiento para matarlos y así podrán deshacerse de ellos. Pero la versión que a mí personalmente me ha dejado muy inquieto es que el Titanic en la realidad no era el Titanic. Y bueno, ahora me vais a decir que no es cierto y que vaya chorrada que nos estás contando. Pero bueno, yo os lo voy a explicar bien y después sacaremos conclusiones al último. El barco en realidad se llama RMS Olympic, de la misma empresa White Star Line. Es una empresa del magnate JP Morgan, uno de los mayores banqueros del mundo, y también es el dueño del banco Chase de Manhattan. Es uno de los mayores banqueros del mundo y uno de los bancos más grandes del mundo, al que los nietos lo heredaron. El objetivo principal de la empresa White Star Line empezó queriendo fabricar barcos de alta gama, barcos de 5 estrellas, los que llevan restaurante como los cruceros de ahora. Y entonces esta empresa ha fabricado 3 barcos casi idénticos y les dio 3 nombres: el Titanic, el Olympic y el Britannic. El Titanic y el Olympic eran muy parecidos, excepto en una cosa que os lo voy a contar después. El problema que el Olympic, cuando lo fabricaron, tenía muchos problemas eléctricos y mecánicos. Y por este motivo el Olympic tuvo un pequeño accidente con otro barco que se llama Daak. Y por eso el Olympic se quedó un poco inclinado a un lado. Y cuando la Marina Británica investigó en el accidente, tuvo que culpar al Olympic por lo que había ocurrido y por lo tanto el seguro del propio barco les dijo que no se iban a hacer cargo de las reparaciones. Y después de esto,
cogió el JP Morgan y consultó a los expertos de cuánto costaría la reparación y le dijeron de que no merecía la pena reparar el barco porque le saldría casi comprar o fabricar uno nuevo. Después de todo esto, al genio JP y a sus hombres les ha ocurrido la idea de cambiar el nombre del Olympic por el de Titanic. Y esto significa que el barco que se hundió en 1912 que no es el Titanic, sino el Olympic. Y muchos testigos que había ese día en el puerto de Southampton se habían dado cuenta de que el barco que salía de Inglaterra rumbo a Nueva York estaba un poco inclinado. Y entre ellos el profesor de ciencias periodista británico Lawrence Beasley. Ahora, os vais a preguntar que por qué el JP Morgan ha hecho todo esto. Bueno, pues todo esto lo hizo para estafar al seguro. Antes de todo esto, había pagado una gran cantidad de dinero para asegurar al Titanic y como no quería perder dos veces, primero el seguro del Titanic y después pagar la reparación del Olympic, y ha dicho, vamos a hacer esta trampa ya que el Olympic está destrozado y se hundirá de aquí muy poco. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le cambiamos el nombre por el del Titanic y haremos un último viaje con él y así cuando se hundirá cobraremos el seguro 100%. Y el JP Morgan lo organizó todo para cobrar ese seguro por el del Titanic y sabía de que le van a dar mucho dinero y con ese dinero iba a recuperar las pérdidas de la reparación que iba a hacer con el Olympic y lo que había pagado para asegurar el Titanic. Al principio él no quería perder dos veces, quería matar a dos pajaritos con la misma piedra. Y entonces el plan era cuando esté saliendo el Olympic, o sea, el Titanic, vamos a llamarle el Titanic, entre comillas, que habían llegado a un acuerdo con la tripulación de la que se supone que es el Titanic, que cuando esté hundiendo le estarían esperando dos barcos grandes, el Samson, el Olympic y también otro barco que se llama Californian, el barco Californian contenía un montón de mantas y un montón de ropa seca. Y esto es evidencia de que esto estaba ya planificado desde el principio para rescatar a todos los viajeros, pero el problema es que no lo planificaron muy bien. Lo que pasó en la realidad que con el capitán del barco, Edward Smith, habían pensado de que como era un barco muy grande, como se supone es el Titanic, pero es el Olympic, como era un barco muy grande que tenía una gran base, que iba a tardar mucho tiempo en hundirse y que ellos tendrían mucho tiempo para rescatar a los viajeros. Pensaban que tendrían tiempo suficiente para hacer el rescate con mucha calma, ya que estaban preparados con varios barcos y disponían de todo el material necesario para hacer este rescate. Lo que pasó es que el barco no quiso hundirse y el capitán Edward Smith se vio obligado a chocar contra el monte de Iceberg, ese monte de hielo, para agilizar el hundimiento del barco. Pero como se había comprometido en hundirlo y le habían ofrecido mucho dinero para hacerlo, el problema es que el barco al chocar, cuando se chocó de una manera muy rara. Y lo que han dicho las autoridades y los investigadores sobre el choque, que nada cuadraba porque era algo imposible de ocurrir. Porque además, el día ese que se chocó, el día 14 de abril de 1912, hacía un día excelente. No había ni vientos ni nieblas, la María estaba muy inquieta, el mar estaba muy tranquilo y la luna alumbrando todo el mar. O sea que tenía una vista muy clara y que nada podría provocar algo así. Y como se notó y como se conoce también que
que un barco como este, de este tamaño tan grande, es imposible que se pueda hundir así por así. Al no ser, al no ser que haya algún huracán o alguna tormenta con olas de 12 o 15 metros, y aún así es algo que no se entiende. El problema que pasó es que Edward Smith, el capitán del barco, cuando se chocó contra el monte Iceberg, el barco empezó a hundirse de una manera muy rápida. Y hasta la comunicación con los otros barcos se había cortado. Se perdieron en el mar. Porque el que daba las instrucciones en el barco de California, se supone que se van a hablar para comunicarse, se quedó dormido y cuando le llamaban no le contestaba. Le llamaba el Samson, le llamaba el Titanic y no contestaba. Y no respondía a nada de las comunicaciones. Así que el Californian estaba en la línea 51, el Samson en la línea 50, pero el barco que se estaba hundiendo, que se supone que es el del Titanic, estaba en la línea 42. Muy, pero que muy lejos. Y no podrían llegar a tiempo para rescatarlos. El Titanic contenía como unos 20 barquitos para salvar la gente, digamos, unos barquitos pequeñitos que no eran suficientes para salvar a todo el mundo, porque había como 2.200 viajeros y solo se salvaron a 705 personas, los que se han salvado y los que han contado la historia del Titanic. Y aquí hay una cosa muy importante, decían algunos de los que contaron la historia del Titanic, que en los barquitos de salvavidas no llevaban nombre del Titanic, sino llevaban puesto el Olympic. Y se ve que con las prisas y con todo lo que estaba ocurriendo, los que planificaron el hundimiento de este barco, se les había olvidado cambiarle el nombre del Olympic por el del Titanic, o a lo mejor no lo pensaron en ese momento. Y por esta gran razón y por esta gran evidencia, el barco que se ha hundido no es el Titanic, sino es el Olympic. Y las fotografías que habían tomado la gente al barco cuando salía del puerto indicaban otra cosa. Decían o se veía que el Titanic original en la parte superior del barco contiene unas 14 ventanas, pero este barco, el que salía del puerto, el que se supone que es el Titanic, contiene 16 ventanas. Si os fijáis conmigo y comparáis las dos fotografías originales, si las buscáis por internet y las comparáis, vais a ver de que es cierto de que el Olympic contiene 16 ventanas y el Titanic 14. Por eso el barco que se ha hundido tenía 16 ventanas, y esto es la conclusión que nos lleva a decir de que fue una trampa. Y otro punto muy importante también, que al principio de todo esto había mucha gente, casi todo el mundo estaba ilusionado de hacer este viaje. Estaban muy contentos. Tanto los dueños como la gente muy rica estaban muy ilusionados porque era un barco de 5 estrellas al que a todo el mundo quería probar el viaje. Pero en el último momento había una gran cantidad de personas ricas que han cancelado este viaje, incluido el propio JP Morgan, que les contó que no podía viajar por culpa de los hemorroides. Y por eso los expertos habían dudado en todo lo que pasó con el hundimiento de este barco. Empezaron a investigar bien a fondo. Aún así, el JP Morgan ha cobrado el seguro del Titanic y embolsó una gran cantidad de dinero, y el gobierno de Bretaña y de Estados Unidos se habían enterado de todo lo que ocurrió y aún así lo han perdonado. Y ahora me vais a preguntar, ¿y por qué lo han perdonado? Pues así, lo perdonaron por una sencilla razón, que como se acercaba la Primera Guerra Mundial en 1914 y después de lo que ocurrió, habían llegado con el JP Morgan y su empresa de que solo le perdonarían si su empresa le dejaría todos sus barcos para enfrentarse en la guerra mundial. O sea,
que van a hacer como si no hubiese visto nada, solo para utilizar sus barcos y llegar a un acuerdo para que ellos utilicen los barcos y, y con eso van a hacer como si no hubiesen visto nada a cambio de utilizarlos en la Primera Guerra Mundial, que se estaba empezando en las puertas. Este es el único motivo por lo que el gobierno británico y el de Estados Unidos le habían perdonado. Y por último, quiero añadir de que esto es solo una conclusión, esto es solamente una versión de lo que pasó, pero en la realidad lo que pasó ahí se quedó ahí y se hundió con el barco en el fondo del mar. Yo solo quiero darles las gracias por escuchar hasta el final y seguir nuestro canal, por favor. Hasta el próximo vídeo con más historias y más aventuras nuevas.